vez. Estaba protegiéndose los ojos de la claridad del mediodía, y casi pasó de largo el pequeño letrero cuadrado y de color verde que había a un lado de la carretera. Se encontraba colocado unos metros más atrás que la mayoría de los carteles, lo cual, en opinión de la detective Barren, suponía una concesión al mal gusto. Nadie quiere tener de vecina una cárcel. El cartel decía: Centro Lake Butler de Clasificación y Evaluación de la Universidad de Florida, próximo desvío a la derecha. A 100 metros del cartel había un camino negro y polvoriento, pavimentado con piedra, que discurría entre dos grupos de pinos muy altos cuyas agujas se habían tornado de un verde parduzco bajo el implacable sol del verano de Florida. La detective Barren condujo despacio por dicha senda, pasando por debajo de un enorme sauce que proyectaba desafiante su sombra. El camino describió una curva y atravesó un campo de color marrón en el que vio algo de ganado pastando beatíficamente, y entonces divisó por primera vez un conjunto de construcciones bajas y de color gris que parecían resplandecer al calor del mediodía. Detuvo el coche para leer un cartel grande, negro y amarillo, que dominaba el costado del camino. Atención, se registrará a todo el que rebase la línea amarilla. Se procederá judicialmente, hasta sus últimas consecuencias, contra todo el que introduzca material de contrabando en el centro Lake Butler. Pintada de través en el camino había una ancha banda amarilla. La detective Barren aceleró suavemente y vio por primera vez una valla metálica de 3,5 metros de altura y coronada por alambre de espino que rodeaba el conjunto de edificios. Aparcó el coche en el área designada como visitas y fue a pie hasta unas amplias puertas acristaladas. Otro cartel la informó de que en aquel edificio se encontraba la administración de la prisión, aunque no mencionaba la palabra prisión. Era típico. Vivimos en una época ilustrada que está supeditada a los eufemismos, pensó. Así que las prisiones eran correccionales. No eran vigiladas por guardias sino por funcionarios del correccional, y los reclusos eran pacientes. Si cambiamos la designación, de algún modo nos convencemos de que la realidad es menos malvada y desagradable, aunque de hecho no cambie nada. Traspuso las puertas y pasó al interior del edificio, fresco y oscuro, en el que quedó cegada por el súbito cambio de iluminación. Sus ojos fueron adaptándose poco a poco. Entonces se dirigió a la recepción. Minutos después había entregado su arma automática a un guardia de seguridad uniformado que la miró con suspicacia cuando ella sacó la pesada pistola y la acompañó hasta un pequeño despacho que lucía un rótulo con el nombre y el cargo de Arthur González, encargado de clasificación. Era un espacio reducido, lleno de armarios archivadores, una mesa pequeña y atestada de objetos y 2 sillas. Había una ventana que daba a la zona de ejercicio de los reclusos. La detective Barren se asomó por ella y vio a un grupo de hombres jugando al baloncesto. Estaban desnudos hasta la cintura y el sol daba lustre a sus cuerpos mientras se movían de un lado a otro de la cancha. La ventana estaba cerrada para que no se escapara el aire acondicionado, con lo cual la detective Barren no pudo oírlos, pero sabía qué ruidos estaban haciendo. La fricción de las zapatillas contra el cemento y el choque de los cuerpos unos con otros. Pensó distraídamente en su marido, que adoraba el baloncesto. Hay una zona, Merce, un momento, supongo, no sé, en que te vas calentando. No se parece a ningún otro deporte, pero es que uno se siente poseído por la sensación de poder lanzar cualquier cosa hacia la canasta, que entrará. Un calor, una corriente eléctrica, supongo. Resulta difícil de describir, pero hay ocasiones en que uno tiene la sensación de poder saltar un poco más rápido, y que la canasta de pronto parece estar más cerca, que el aro es más ancho, y entonces tienes la seguridad de que todo lo que lances va a entrar, y eso solo pasa durante el partido, no sé por qué, y luego, justo cuando experimentas esa sensación, desaparece otra vez. El balón empieza a rebotar y se sale. Se te paran los pies. La magia se evapora. A lo mejor se traslada a otro jugador. De pronto, tristemente, te vuelves mortal. Pero esos momentos de inmortalidad, Merce, son increíbles. Es como si uno hubiera sido tocado por algo divino, por algún dios del atletismo. Y hasta que ese estado de ánimo se transforma y se traslada a otro jugador, uno está exultante. Sonrió. En verano, John la llevaba algunas mañanas a las canchas al aire libre y se ponían a jugar el uno contra el otro.
Al principio él se limitaba a lanzar solo con la mano izquierda, pero una mañana ella lo venció con una carrera y un salto magníficos. Sonrió de nuevo, pensando qué tontos se ponían los hombres con sus deportes, tontos pero a la vez maravillosos. Lo que le gustaba de John era que la mañana en que le ganó en la cancha él fue el primero en anunciar el acontecimiento a la familia de ella, sin coartada. Además, naturalmente, al día siguiente de pronto cambió el balón de izquierda a derecha y se escabulló por delante de ella. Así fue como anunció que las reglas del juego habían cambiado. Tramposo, vociferó ella. No, replicó él. No hago más que volver al debido equilibrio entre sexos. Aquella noche él fue especialmente tierno y tímido al tocarla. La detective Barren sacudió la cabeza y no pudo evitar que aquel recuerdo la hiciera sonreír. Se giró al oír que se abría la puerta a su espalda. El recuerdo y la sonrisa se esfumaron. Entró un individuo corpulento, vestido con un pantalón de punto recio de color tostado y una guayabera blanca. Extendió una mano y la saludó. Hola, detective, ¿en qué puedo ayudarla? Se lo dijo en un tono que indicaba que le apetecía verla o ayudarla tanto como pillar una enfermedad contagiosa. Al instante enterró la cabeza en los montones de papeles, como si quisiera indicar que la presencia de ella exigía tan solo una porción mínima de su atención. Ella recordó que todos los detectives odían tratar con el personal de prisiones, porque siempre actúan de este modo. Les preocupa la logística, la contención, quién es enviado al centro y qué cama ocupa, no las cuestiones de inocencia o culpabilidad. La detective Barren se sentó justo enfrente de Elsa de Kroxbadeg. Es uno de mis clientes. Sí, un nuevo eufemismo. Se dijo la detective Barren. Quisiera interrogarlo, por favor. Se trata de otro caso como los otros en los que se ha defendido. Sí, y esta es una petición oficial. No, en realidad no, es informal. No, aún así, creo que aconsejaría a mi cliente que solicitara asistencia legal antes de hablar con usted. ¿Pero de parte de quién está usted?, pensó la detective Barren, irritada. Sin embargo, se guardó sus pensamientos para sí. Señor González, esta es una investigación informal. Estoy convencida de que al señor Roxbadeg se le ha relacionado injustamente con un crimen, y creo poder aclarar el asunto rápidamente. Por supuesto, él tiene derecho a solicitar un abogado. Le leeré sus derechos, si es necesario. Lanzó una dura mirada al otro lado de la mesa. Pero está más claro que el agua que usted no tiene derecho a decirle nada, y mucho menos a darle consejos. Bien, si desea que hable con su supervisor, dijo González de mala gana. No, por supuesto que no, eso no es necesario. Revolvió más papeles. Nervioso. Bien, en estos momentos el señor Roxbadeg se encuentra en un periodo de actividades. Después viene un rato de descanso, justo antes de la cena. Entonces podrá usted hablar con él, si él accede a verla. Le asiste el derecho a negarse, pero usted se encargará de que no ejerza ese derecho, afirmó la detective. Bueno, yo no puedo. Claro que puede. No he hecho un viaje de 3 horas y media en coche para que un asesino convicto me diga, no, gracias, hoy no. Vaya a buscarlo y llévelo a una sala en la que podamos hablar. Si él quiere sentarse y no decir nada, en fin, eso será algo entre él y yo. A usted no le incumbe, puedo organizar lo de la sala, pero qué bueno. Acabamos de terminar la evaluación, y él tiene programado salir de este centro a finales de semana. Sí, en fin, lo enviarán al centro psiquiátrico de Gainesville. Opinamos que no está a salvo con la población normal. Opinan que no está a salvo, exclamó ella. Bueno, es inestable. Opinan que hay que protegerlo. Esa es la opinión del personal de evaluación y clasificación, dijo González con desapego. ¿De modo que van a enviarlo a un club de campo?, preguntó la detective conteniendo la indignación. Es una unidad de máxima seguridad. Claro, pues ahí es a dónde va a ir, concluyó González. No lo entiendo, detective. Si lo enviamos a la prisión estatal, lo matarán. Es un individuo, en fin, no hay otra palabra para describirlo, odioso y casi psicótico. A los otros hombres no les gusta oírlo musitar sus oraciones, ni sus posturas engreídas. Los violadores ya tienen bastantes problemas con la población general, que no muestra esas, en fin, características. ¿Qué puedo decir? La detective Barren asimiló lentamente la noticia. Tenía la boca seca y el estómago revuelto. Movió la cabeza en un gesto negativo. Usted prepare la sala de interrogatorios.
interrogatorios, dijo. Sadek Rotzbadek entró en el pequeño despacho moviendo los ojos a un lado y al otro, casi como si intentara grabar la distribución del mismo en su cerebro. Tras aquella valoración momentánea, por fin posó la mirada en la detective Barren, que se hallaba sentada pacientemente detrás de la pequeña mesa colocada en el centro. Aquella mesa y 2 sillas constituían todo el mobiliario. Rotzbadek la observó fijamente y a continuación dio un paso adelante. Se detuvo y retrocedió otra vez. Sus ojos reflejaron primero ira, luego miedo, y por último adoptaron una expresión de confusa obediencia. Permaneció inmóvil, esperando a que la detective hiciera algún movimiento, y lo hizo. Le indicó con la mano la silla vacía que tenía enfrente. La detective Barren advirtió que el preso había engordado y perdido parte de esa fuerza fibrosa que tenía. Pensó en el exceso de féculas de la comida de la cárcel. Rotzbadek tomó asiento, se removió unos momentos en la silla y por fin se quedó sentado en el borde, ligeramente inclinado hacia adelante y con la mirada fija en la detective Barren. Ella le sostuvo la mirada hasta que él desvió el rostro. Luego habló. En primer lugar deseo informarlo de cuáles son sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Él la interrumpió. Ya sé esas cosas. Las he oído muchas veces y no necesito oírlas otra vez más. Dígame por qué ha venido a ver a Sadek Rotzbadek. ¿Por qué ha interrumpido su descanso? Ya sabe por qué. Él se echó a reír. No. Dígamelo usted por Susan Levis. Mi sobrina, me acuerdo del nombre, pero un poco en una nebulosa. Dígame algo más para que me acuerde mejor. Septiembre. En una asociación de alumnos de la Universidad de Miami. Para mí sigue siendo un misterio. Rió otra vez, y luego continuó. ¿Por qué habría de acordarme de esa persona? ¿Qué motivos tengo para acordarme de esa persona? ¿Se trata de algún personaje notable? ¿Alguien importante? Quizá. Me parece que no. Por consiguiente, no existe motivo alguno para que Sadek Rotzbadek se acuerde de esa persona. Lanzó una risita femenina. Rotzbadek se reclinó en su asiento, se relajó y cruzó los brazos sobre el pecho con una sonrisa de íntima satisfacción. La detective Barren aspiró profundamente antes de hablar y empleó un tono de voz grave y lento, porque si no empieza a acordarse, le destrozaré personalmente la cara, aquí, ahora mismo. Rotzbadek se puso rígido de pronto en su silla y se tornó tímido de inmediato. No puede hacer eso, no me ponga a prueba. Se inclinó hacia adelante, flexionó el brazo y le enseñó a la detective Barren lo abultado de sus músculos y cree que tiene fuerza suficiente. Pero ella lo interrumpió y se echó adelante con ansia. ¿Qué cree usted? Los ojos del recluso intentaron medir la profundidad de sus intenciones. Ella también entornó los ojos hasta que estos se convirtieron en 2 rendijas, con la cara en tensión. De repente Rotzbadek dejó escapar un sollozo y se cubrió la cara. Tengo pesadillas, dijo. Merecido lo tiene, replicó la detective Barren. Veo caras, gente, pero no recuerdo sus nombres. Yo sé quiénes son. En los ojos del árabe comenzaron a brotar lágrimas, y se los frotó. Dios no está conmigo. Ya no, ya no. Me ha abandonado. A lo mejor es que no estaba muy contento, que digamos, con lo que hacía usted. No, me lo dijo él, pues lo entendió mal. Rotzbadek calló unos instantes, sacó un manoseado pañuelo de un bolsillo y se sopló la nariz 3 veces. Con fuerza, eso dijo en un tono teñido de desesperación. Es una posibilidad. Se limpió la nariz enérgicamente. Aún así pienso buscarlo de nuevo. Aprenderé sus mensajes y encontraré el camino verdadero. Y entonces me acogerá en su seno en el jardín, donde residiré por toda la eternidad. Genial. Me alegro por usted. Él no captó el sarcasmo. Gracias, contestó. La detective Barren metió la mano en su bolso y extrajo una sencilla regla, de las que llevan los niños en la cartera del colegio. Extienda la mano, ordenó. Abra los dedos. Rotzbadek obedeció. Ella puso la regla junto a la mano. La distancia entre el dedo pulgar y el índice era de 14 centímetros y medio. Maldición, pensó. Podría haber sido él el autor de las marcas. Mis manos se elevan hacia Dios, dijo Rotzbadek. Si consigue tocarlo, dígamelo, replicó ella. Rotzbadek volvió a recorrer la habitación con la mirada. Luego empujó su silla hacia atrás y se levantó. Dio unos pasos y apoyó la espalda firmemente contra una de las paredes. Acto seguido, contando en voz alta, midió la distancia en pasos y chocó con la pared de enfrente cuando llegó a 21. Ejecutó una media vuelta de estilo militar y regresó a su asiento. 21 pasos, declaró, meneando la cabeza como si estuviera sorprendido.
21 pasos enteros. Entonces volvió a levantarse de un brinco y se situó junto a la pared enfrente de